va a hablar Eduardo Hernández, que es miembro de la Alianza de Intelectuales Antiimperialistas, arquitecto y un gran intelectual, que nos va a contar un poco sobre cuestiones generales y la clasificación del imperialismo. Pues paso la palabra directamente a Eduardo. Bueno, cuando estábamos pensando en lo que íbamos a hacer en esta sesión de apertura, pues a mí me parecía que una de las cosas que había que plantear era la vigencia del imperialismo, es decir, por qué está presente y cómo está presente, y sobre todo un poco centrándome en la idea de esa Europa que es tan querida para algunos, pero que ha sido el eje fundamental de todo el desarrollo imperialista de la humanidad. Lo que pasó fue que, según me acercaba al tema, pensaba que iba a caer en algo habitual, y es empezar a sacar toda la materia que hay mucha, sobre las maldades del imperialismo. Y me di cuenta de que ese relato, que está bien, pero es insuficiente para mostrar qué es lo que es el imperialismo. Toda esa cadena de acontecimientos, incluso históricos, perfectamente datada y machacada y demás, que nos construye ese enemigo feroz, implacable, está bien como denuncia. Pero se me ocurría que salir del esquema de buenos y malos e intentar adentrarnos mucho más allá en cuál es la esencia de estos problemas. Y entonces me puse a indagar por esa otra vía. Lo primero que me surgió fue que, a pesar de que este término, el término imperialista, figura en el diccionario desde 1853 y está perfectamente definido, y además es un concepto que forma parte de los conocimientos académicos, políticos y sociales, y por lo tanto es materia de estudio. Pero, sin embargo, nosotros no veremos ni en los medios de comunicación de ningún tipo, ni en las industrias culturales, el cine y demás, que aparezca la palabra imperialista, a no ser para descalificar al que la usa. Normalmente el término imperialista aparece en boca de algún personaje que, según la ficción, está lleno de connotaciones totalitarias y abusivas y demás, de tal manera que el mismo personaje descalifica el término. Tampoco habréis oído hablar a nuestra clase política de imperialismo. No existe para la clase política el imperialismo, nunca se refieren a él, ni parece que tenga nada que ver con la realidad actual, ni que, en este caso, el Estado español tenga el más mínimo roce con algo que tenga que ver con esa palabra condenada al ostracismo, porque esto es así. Y la primera pregunta, por aquí yo voy a plantear muchas más preguntas que respuestas. La primera pregunta es: ¿por qué sucede eso? ¿Qué es lo que hace que esa palabra esté condenada al ostracismo? Porque además, históricamente no ha sido así. Cuando este término se empieza a plantear en el diccionario español, primero en el diccionario español, después en el de la Real Academia, que es posterior, este término aparece a mediados de los años del siglo XIX. Por lo tanto, algo tiene que pasar para que eso no se dé. Es curioso porque si buscamos la evolución de esta palabra, del uso de esta palabra, nos vamos a encontrar que esta palabra se utiliza relativamente poco hasta los años 40, hasta la década de los 40. A partir de ahí, sobre todo en los 50, se empieza a utilizar muchísimo, crece,
hasta 4 o 5 veces lo que se usaba en las décadas anteriores, y a finales de los 70, a principios de los 80, es una palabra, un término que entra en declive para bajar a menos de la cuarta parte a partir de la década de los 90 y hasta ahora, que sigue descendiendo. Claro, si os dais cuenta, cuando más auge tiene es cuando están precisamente encima de la mesa y los movimientos de liberación, la descolonización, y por lo tanto ese es un término que tenía que ver con la explicación de esos procesos, y desaparece o se reduce enormemente, entra en declive su uso, el uso, en el momento que aparecen todas las corrientes neoliberales. Es decir, hay un uso político de la palabra, y que el que ahora esté condenada al ostracismo también es un uso político. Hay una intencionalidad política en ese asunto. Si nos vamos un poco a ver qué es lo que quiere decir, cómo está definida esa palabra y qué contenidos tiene, encontramos una primera explicación. Os voy a leer, porque yo creo que no tiene desperdicio, lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. ¿No? Actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otros por medio de la fuerza militar, política o económica. Y también sistema y doctrina de quienes propugnan o practican el régimen imperial en el Estado. No deja resquicio. Está hablando de la imposición, del dominio, habla de que es una actitud, una doctrina y un sistema, 3 elementos muy importantes para caracterizar un concepto, y habla de que de lo que se trata es de la imposición por la fuerza, y se extiende militar, política o económica. Es decir, prácticamente los mismos términos en que nosotros hemos estado trabajando cuando hablamos de la guerra imperialista. Bueno, no cabe duda que, siendo así, ese término pues no interese a aquellos que sistemáticamente actúan como imperialistas, formando parte de la agresión imperialista, y que además controlan los medios de comunicación y las industrias culturales. Por lo tanto, el rescate de los contenidos de ese término es lo único que puede hacer que saquemos ese término del ostracismo y lo pongamos encima de la mesa y con vigor. Tenemos además un problema añadido, y es que algunos o muchos de los que utilizan ese término correctamente con fines políticos, lamentablemente lo hacen de forma excesivamente estereotipada y dogmática. Lo utilizan como una consigna más que como un concepto lleno de contenidos y de explicaciones sobre la realidad. No siempre esto ha sido así. En el siglo XIX, en pleno auge del colonialismo y del comienzo del imperialismo, esta era una palabra que era de buen uso. Es decir, se consideraba, la burguesía, la oligarquía, consideraba el imperialismo una buena cosa y una cosa necesaria, y por lo tanto el símbolo de imperialista era un símbolo de prestigio y de autoridad dentro del concierto internacional. Sobre todo, tras los procesos de descolonización y los horrores del propio imperialismo, ese término pasó al bando del ostracismo. Bien, si nos metemos en ver en qué consiste esto del imperialismo y pensamos en lo que nos ha ofrecido esa definición,
nos vamos a encontrar con cosas interesantes. Habla de que es una actitud, el imperialismo es una actitud. ¿Y qué es una actitud? Pues una disposición para llevar a cabo lo que te propones. Entonces ya nos encontramos que los imperialistas tienen una disposición para llevar a cabo algo. No es que se encuentren con esa situación, es que están dispuestos a, en este caso, someter por la fuerza a otros. Dice también que es una doctrina. ¿Y qué es una doctrina? Pues las reglas y criterios fundamentados que rigen una conducta. Es decir, que además esa forma de actuar contiene una doctrina, es decir, contiene reglas y criterios que fundamentan lo que van a hacer, cómo van a actuar. Dice también que es un sistema. Y vamos a ver qué es un sistema. Dice, normas y procedimientos relacionados entre sí que regulan su funcionamiento. Hablábamos en otras ocasiones de que un procedimiento del imperialismo para llevar a cabo sus acciones es aquel de seguir una rutina que pasa por la criminalización, el aislamiento y la agresión del que quieren someter, al que quieren someter. Y por último, señalar también que tiene contenidos lógicos, es decir, qué es lo que vamos a buscar, aquello que muestra su estructura básica, es decir, aquello que lo explica y que explica el porqué de su existencia y de su sistematicidad. O de otra manera, que también nos interesa, la acción en relación con las fuerzas que la producen, es decir, constatamos una acción, que es lo más fácil de ver el imperialismo, una agresión, la dominación, el sometimiento, y de ahí hemos de inferir la relación que tiene con las fuerzas que lo han desarrollado y que lo llevan a cabo. Es decir, nuestra tarea, entre otras, es analizar la conducta imperialista para inferir la idea fundamental que rige esa conducta. Y esto es precisamente lo que me hizo pasar de describir los hechos a entrar en este otro capítulo del análisis. Avanzar para ver cómo, a partir de las conductas que percibimos, podemos inferir qué es lo que hay detrás, qué es lo que lo mueve, cómo lo mueve, para dónde, por qué, cómo, etcétera, etcétera. Dos elementos más a tener en cuenta. Uno es su relación con los momentos históricos. Una de las cosas que hay que poner encima de la mesa es que el imperialismo no es un concepto estático, no es un dogma, no es una consigna, es dinámico y dialéctico y funciona dialécticamente con los procesos históricos. Eso es muy importante porque es una noción que está bastante perdida y bastante olvidada. Se sigue utilizando el imperialismo como un concepto fosilizado que no cambia y en ese sentido perdemos la relación real con la realidad. La otra cuestión que interesa destacar también es la relación entre el imperialismo y el poder. El dominio, la dominación, implica disponer del poder necesario para ejercerlo. No es posible llevar a cabo acciones de dominación sin disponer del poder capaz de poder hacerlo. Y en ese sentido, yo aventuro que el imperialismo es el mayor ejercicio de poder que ha conocido la humanidad. ¿Por qué? Lo veremos después rápidamente. Porque ha permitido el dominio real por la fuerza de la mayor parte de la población del mundo sometida por una minoría. Esto solo es posible
si además de toda una serie de fuerzas actuando, ya dice la propia definición, políticas, económicas y demás, no hubiera un imperio militar capaz de poder llevar a cabo esa imposición. De tal manera que la guerra imperialista es inherente al ejercicio del poder del sometimiento. Y no ha existido hasta este momento en la historia de la humanidad un ejercicio de poder tan amplio, tan sistemático y tan expansivo en proceso de expansión como la agresión imperialista y las guerras que conllevan. El imperialismo se muestra en primera instancia como un emplazamiento al resto, a los que va a considerar sus enemigos, para que produzcan cambios. Esa exigencia de cambios del imperialismo siempre se pregona como un trayecto hacia la democracia, hacia la libertad y hacia la justicia. Sin embargo, lo que podemos percibir en la práctica es que los únicos cambios que interesan son aquellos que corresponden con los intereses imperialistas y que es capaz de emplear cualquier medio para conseguirlos. Esto lo que está produciendo de continuo es una expansión continua y sistemática de la práctica imperialista por todo el mundo. Y lo hace en el momento actual en permanente impunidad. Bueno. ¿Cómo podemos abordar los análisis que se han hecho históricamente sobre esta realidad, sobre el proceso imperialista? Bueno, vamos a hacer un repaso rápido. Son corrientes de pensamiento y corrientes ideológicas y analíticas que, por un lado, históricamente primero han justificado el imperialismo y, por otro lado, han intentado explicar el imperialismo. Lo primero que surge en el siglo XIX es la doctrina liberal, que se basa en el darwinismo social, es decir, quien deben de estar en la cima del poder y del dominio son aquellos que están más capacitados para ello, y la expansión civilizatoria, es decir, los más civilizados tienen la obligación de arrastrar a los demás a su proceso civilizatorio sin dilucidar en qué plano o a qué nivel se lo van a permitir. Dos famosos políticos del siglo XIX, Chamberlain y Ferry, Jules Ferry, fueron los que se expresaron en estos términos, pero inmediatamente recogieron la teoría imperial agresiva y la hicieron suya también. De tal manera que, de algún modo, pasaron de explicar la actitud un poco beneficiosa del imperialismo a considerarla un factor benefactor. El que quizá lo explicó de manera más contundente fue Rhodes, el conquistador de África británico, que llegó a poner un país a su nombre, Rhodesia, afortunadamente ya ha cambiado de nombre. Y este hombre, y Lenin lo recoge, decía que el imperialismo es la única forma de evitar una guerra civil. Entendía que las tensiones sociales, políticas y económicas que se generaban en las metrópolis solo podían ser aliviadas convirtiendo esas metrópolis en potencias imperialistas. Una segunda corriente importante de pensamiento fue la socialdemócrata,
Kautsky lo planteó en la Segunda Internacional. Bueno, Kautsky nunca estuvo en la Segunda Internacional, pero sí en ese momento fue cuando él expuso su teoría, en que en pocas palabras consideraba que el imperialismo era reversible y que mediante el parlamentarismo se podía evitar el imperialismo. Las corrientes revolucionarias, que están fundamentalmente en Lenin y Rosa Luxemburgo, que coincidían en la inherencia del imperialismo con el capitalismo, es decir, que son dos elementos indisolublemente unidos, pero su diferencia de análisis era sobre todo sobre la mecánica económica que conducía a ese proceso. No vamos a entrar en eso, pero sí apuntar que ahí existía una diferencia conceptual interesante, ¿no? Una corriente posterior, que es la antimilitarista, de Paul Aran y Paul Sweezy, que a la idea de Lenin del capitalismo monopolista añadía el elemento militarista, considerando que los gastos militares se habían convertido en una necesidad productiva indispensable para el capitalismo. Y la última corriente de David Harvey, en que habla del imperialismo y la acumulación por desposesión. Plantea que, sobre todo a partir de mitad de los años 70, los mecanismos de acumulación por desposesión se van generalizando y son una práctica fundamental del capitalismo, y desarrolla toda esa corriente, y que lo único que voy a apuntar, ya digo que voy a plantear muchas cuestiones, pero no las voy a resolver, voy a responder a muy pocas. En esa posición entronca con la posición de Rosa Luxemburgo en 1910. Decía Rosa Luxemburgo, y Harvey está muy cerca de esto: el imperialismo es un motor seguro para prolongar la existencia del capital, como un medio seguro para poner objetivamente en términos su existencia. Es decir, considera que es una virtud y una condena. Considera que el imperialismo salva el capital, pero a largo plazo se convierte en la propia destrucción del capital. Y por último, habíamos hablado antes de un elemento fundamental, que es la historicidad, es decir, la trayectoria histórica de un suceso y, por lo tanto, también de los conceptos que implica, ¿no? Y hay una periodización que voy a pasar muy rápida para que se tenga en cuenta. Hasta el siglo XIX, el colonialismo, como parte de ese imperialismo, no había sido una acción continua y sistemática. A partir de mitad del siglo XIX se convierte en una acción continua y sistemática. Y ahí hay un primer periodo. A finales del XIX hay una convulsión muy importante, que es la crisis de 1873. Hay una crisis porque el sistema mercantil que se tenía con las colonias empieza a ofrecer más problemas que soluciones. Se crea una gran crisis en las metrópolis, que ven que sus productos son más costosos que los que se producen en las colonias, y el sistema de libre comercio imperante en ese momento pues no permite atajar ese problema. Además de eso, se ha producido un crecimiento importante en las poblaciones de las metrópolis, que va a continuar, con lo que hay un excedente de mano de obra, y se empieza a producir un choque en los procesos de acumulación que revientan con la crisis de 1873. Rápidamente, eso abre un nuevo periodo que va a llegar al 14, a la guerra del 14, porque el crecimiento técnico, sobre todo en el transporte
la producción y el armamento, coloca a las potencias en una situación de competencia importante y una disputa por el dominio del planeta. En esa tensión que se está produciendo, no hay, como hay ahora, una figura hegemónica, aunque Inglaterra era la figura preponderante, pero no somete al resto, y esas tensiones van generando conflictos, incluso guerras importantes como la guerra de Crimea entre Rusia y Turquía, por repartir los espacios de poder en el mundo. En 1914, la burguesía se lanza al dominio global del planeta y se enfrenta a los viejos imperios absolutistas, el prusiano, el turco, el austrohúngaro, en una batalla por el poder y la capacidad de dominio, ya no solo territorial, que es lo que se estaba jugando hasta ese momento, sino de todos los procesos económicos, políticos, militares, etcétera, etcétera. Todos sabéis el resultado de esa primera guerra, que en realidad se llamaba la Gran Guerra, en la que la burguesía derrota a la vieja oligarquía de príncipes, de monarcas, de emperadores, etcétera, etcétera. La aristocracia sucumbe en ese plano frente a la burguesía. Bueno, esta etapa también señala algo muy importante y que hay que tener muy en cuenta cuando analicemos todos estos hechos, es el poder relativo. Ese poder que se ha ejercido hasta ese momento es un poder relativo, depende del poder que tiene el que está al lado. Y por lo tanto, aunque mi poder aumenta mucho, si aumenta menos que lo que está aumentando en el de al lado, mi poder relativo es menor y me arriesgo a que el otro más poderoso me lo arrebate y consiga hacerse con mi poder y con mis territorios. Es un problema de trasvases de poder. Bueno, para terminar, porque Vera me mira mal, la última parte, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que también se produce por ese tipo de conflictos, sale una potencia hegemónica, no única, pero sí hegemónica, que dirige el proceso y que tiene instrumentos productivos, económicos, financieros y militares para constituirse en hegemonía frente al resto de potencias que están enormemente desgastadas, que son los Estados Unidos, y que implanta una nueva forma de funcionamiento. A partir de ese momento, el imperialismo tiene características distintas, se aplica en todos esos ámbitos y en todos esos procesos. En función con lo que hemos contado antes, hasta entrar en la etapa neoliberal y todos los procesos asociados a ellos. Hay una diferencia a tener en cuenta. Mientras que en la etapa anterior, las luchas en el imperio y en la propia dinámica del imperio lo que trata es de cambiar el sistema vigente, salir de las relaciones feudales, salir del libre comercio, etcétera, etcétera, en la fase actual todo lo que hay detrás del imperialismo es para mantener el sistema, para mantener este sistema, no para cambiar nada en él. Yo creo que esa es una de las cuestiones importantes y uno de los cambios históricos más notables. Y como colofón, sin hacer todo el relato histórico, hay una conclusión por mi parte, ¿no? Y es que la larga supervivencia que tiene el capitalismo, del que se han anunciado muchas veces su propia autodestrucción y demás, radica precisamente en el imperialismo y en la capacidad militar de las superpotencias. Nada más.